Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Luis. Hola Edison, ¿cómo estás? Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, para poder repensar la existencia humana precisamente desde la filosofía, ahora que vivimos situaciones inciertas y desconcertantes sucesos locales. Por supuesto también saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posible estos encuentros. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, docente del área de educación y coordinador de la maestría en educación y tecnologías de información y comunicación, con mención en formación del profesorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en formación del profesorado y tecnologías de información y comunicación en educación por la Universidad de Extremadura, España. Magíster en Tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina. Becario del ICALA, que es el intercambio alemán latinoamericano. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edison y Luis. Para mí es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio radial. Muchas gracias. Esta semana con Jorge Valladares Burgos dialogaremos acerca de la temática inteligencia artificial y la abordaremos en los 3 segmentos acostumbrados del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término inteligencia artificial en la vida cotidiana. En el segundo segmento, llamado Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial. Finalmente, en ¿Qué más encontrar?, Jorge Valladares compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy en Vida Cotidiana conversamos con Jorge Valladares sobre la temática inteligencia artificial. El término inteligencia artificial está ampliamente presente en la vida cotidiana, desde ámbitos tan comunes como el cine, la literatura o las redes sociales. Actualmente se predica de muchos objetos el concepto de inteligencia. Así hablamos de teléfonos, relojes e incluso electrodomésticos inteligentes. Esto nos hace preguntar, ¿cuál es el significado que estamos utilizando? ¿Las máquinas pueden ser inteligentes? ¿A qué se debe el creciente interés de las grandes empresas y gobiernos de todo el mundo por la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las aplicaciones éticas y políticas de la inteligencia artificial, entre otras tantas cuestiones? Con esta breve introducción preguntamos a Jorge Valladares cómo observa la presencia del término inteligencia artificial
en la vida cotidiana? Muy bien, Edison. Frente a esta inquietud, tenemos que reconocer que la pandemia ha llevado a una aceleración del uso de la tecnología. Y no solamente del uso, sino de la inserción y de la inmersión de la tecnología en la vida cotidiana de los seres humanos. Como bien lo has mencionado, el Internet de las cosas, por ejemplo, nos permite pensar de que tenemos ciertos aparatos en casa, llamados electrodomésticos, que pueden utilizarse con inteligencia artificial, sin necesidad de la mediación de una inteligencia humana, que sería, digamos, su espejo y su contraposición, ¿no? Entre, si queremos hablar el punto, reconocer el punto de partida de la inteligencia artificial desde esa propia inteligencia humana. La web 3.0, donde podemos ver, por ejemplo, que desde un refrigerador, ¿no? O en la cocina, uno puede acceder al Internet y puede conocer directamente las recetas de cocina y los gustos. Cuando vemos que una aspiradora programada a lo mejor puede ayudar a la limpieza de la casa sin necesidad de que el ser humano o la persona esté presente. Cuando vemos que hay una tendencia de utilizar estos echo shows, ¿no? Como el caso de Siri o de Alexa, donde probablemente los buscadores de Google en la computadora pues ya están reemplazados por la voz en eco de una inteligencia automatizada que te brinda información del tráfico, de las condiciones del clima, probablemente de lo que requieres en ese momento para hacer algún trámite. Entonces, estamos viendo que hay una digitalización de la vida. Ahora, claro, evidentemente que también ha habido una preocupación a nivel de los gobiernos de los países y en ciertas regiones de que esta inteligencia artificial, además de los avances y de las mejoras en la calidad de vida, hay que ponerle límites, ¿sí? Y esos límites probablemente, ya que hablabas de la literatura, tendríamos que hacer un recuento de una de las obras que probablemente plantea la problemática de la inteligencia artificial. Y en esto quiero citar la novela de este autor estadounidense, Isaac Asimov, que se llama Yo Robot, ¿no? I, Robot en inglés, que probablemente muchos de nosotros vimos su versión en el cine. En esta película prácticamente es el planteamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto una máquina puede reemplazar la vida humana o al ser humano? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial no solamente reemplazaría, sino que podría ser superior a la propia inteligencia humana si es que esa inteligencia artificial recoge las sumatorias de las mejores inteligencias de los seres humanos? ¿Hasta qué punto una inteligencia artificial pondría en peligro la propia vida humana, queriendo no solamente dominarla, sino llegando inclusive a escenarios apocalípticos como una extinción, si es que no hay un correcto manejo, gestión de su inteligencia artificial, que la podríamos ver como una especie de superinteligencia artificial, ¿no? Por encima de la propia inteligencia humana. Entonces, creo que esto que fue narrado a mediados del siglo XX como ficción, hoy lo vemos mucho más cercano, ¿sí? Probablemente más real de lo que la misma ficción, y vemos también en el caso de realidad aumentada, realidad virtual, el uso de la robótica y de los robots, que prácticamente están reemplazando al ser humano en muchas actividades, ¿sí? Entonces, creo que en la vida cotidiana tenemos que reconocer que prácticamente pues, la inteligencia artificial está ahí. La pregunta filosófica es ¿cómo la usamos? ¿Para qué la usamos? ¿Y por qué la usamos? Muchas gracias, estimado Jorge. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares, quien en este segmento compartirá reflexiones filosóficas acerca de la inteligencia artificial. Para ello le preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial desde las miradas filosóficas? Muy bien, creo que podremos hacer una aproximación, ¿no? Evidentemente que la inteligencia, además de ser esa condición cognoscente y pensante del ser humano, ¿sí? Que implica una responsabilidad y una autonomía como sujeto, ¿sí? Podemos pensar que una inteligencia artificial es justamente ese espejo, ese artificio de la inteligencia humana que no tiene dotes autonómicos, aunque tiene una aspiración de autonomía, sino más bien de automatización, ¿sí?
Por lo tanto, esa automatización, ¿no? De alguna u otra manera, lo que busca es garantizar ciertos procesos de pensamiento, de desarrollo del pensamiento de los seres humanos, ciertas interacciones entre los seres humanos, ¿sí? Y cierta toma de decisiones de los seres humanos en función ya no tanto de una autonomía humana directamente, sino de la automatización de procesos que probablemente los repetimos habitualmente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para poner un ejemplo, perdón que voy al ejemplo antes de continuar con la reflexión filosófica, pero a ver, muchos de nosotros tenemos aplicaciones en los teléfonos inteligentes, ¿sí? Y una de esas en los tráficos de las grandes ciudades es el Waze, ¿sí? Y cuando estamos en un embotellamiento, nosotros ubicamos la dirección del Waze y nos dice inmediatamente cuál es la ruta más corta o que probablemente pues fluye sin que uno se detenga por el tráfico. Y uno ciegamente, sin pensar si es la mejor ruta, sin poner en cuestionamiento lo que me dice el Waze, uno sigue la ruta, ¿sí? Entonces, ese nivel de confianza en la automatización es lo que finalmente hace que la inteligencia artificial sea característica en estos tiempos donde queremos optimizar los tiempos, queremos mejorar nuestra condición de vida o calidad de vida justamente tratando de optimizar también estos procesos y confiamos plenamente sin dudar. En ningún momento yo dudaría que el Waze me vaya a conducir con mi vehículo hacia un barranco o hacia una quebrada o un precipicio, ¿sí? Esto es lo que tiene de fascinación la inteligencia artificial, ¿sí? Imagínense, ¿no? En un escenario apocalíptico, si todos en el Waze, en un tráfico, lo siguiéramos y nos conduce a un barranco, pues evidentemente que sería un final trágico, ¿no? Entonces, creo que la pregunta desde el punto de vista filosófico, y creo que ahí viene una parte, insisto, desde el concepto de la autonomía, desde la ética, es ¿quién está detrás de esa inteligencia artificial? ¿Con qué objetivo tenemos esa inteligencia artificial? ¿Sí? Y finalmente, ¿quién debe ser el dueño de la toma de decisiones? ¿Sí? La vida humana tiene dilemas y finalmente somos los seres humanos quienes tomamos decisiones, ¿no? Lo que consideramos como correcto y probablemente como incorrecto. Si dejamos a una automatización en esa toma de decisiones, evidentemente que pierde una cierta condición humana, por más que sea un acto repetido, ¿sí? Por eso no podemos nosotros confiar plenamente en una inteligencia artificial si no hay la mediación del ser humano. Si la ponemos como un fin en sí misma, evidentemente que ya no hablamos de una autonomía de la vida, sino de una automatización de la vida. Y en esto creo que es importante también ver esfuerzos de diferentes organismos, vuelvo al tema de los países, que están justamente estableciendo políticas y éticas en función de esta inteligencia artificial, ¿sí? Que sabemos que puede ser beneficiosa especialmente para el medio ambiente, para sectores vulnerables, que puede ser beneficioso inclusive para la mejor comunicación y convivencia de los seres humanos, pero que también puede ser peligrosa, ¿sí? Y peligrosa desde los sesgos que puede producir una una inteligencia artificial, perdón, ¿sí? Y estos sesgos tendríamos que hablar desde quiénes tienen acceso y quiénes no, ¿no? Podría aumentar la brecha digital, sobre cómo puedo yo manipular o no a través de una inteligencia artificial, cómo yo puedo recolectar datos o información a través de una inteligencia artificial sin tener mi consentimiento personalizado, ¿sí? Entonces, volviendo a hacer una especie de paralelismo con la filosofía, creo que la inteligencia artificial nos vuelve al tiempo de la caverna platónica, ¿sí? Donde probablemente la inteligencia artificial termina siendo una sombra, pero no es la idea en sí, ¿sí? Y esto creo que tenemos que tener muy claro. Los documentos que les estoy mencionando de países, de organismos multilaterales, la UNESCO, las Naciones Unidas, en su departamento de la UNESCO está muy preocupado sobre el tema de la inteligencia artificial. Él en este documento nos menciona que la inteligencia artificial de por sí no es que garantiza una mejora de calidad de vida, que ese puede ser la falsa ilusión, pero sí nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero no es la calidad de vida en sí lo que nos trae una inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que quería compartir en esta reflexión, Luis.
Jorge, por tanto, y estando en este segmento filosófico, ¿es posible la existencia de la inteligencia artificial como tal? De hecho, es posible, es factible y sí es real, pues, la inteligencia artificial. El asunto es cómo le damos una ubicación a la inteligencia artificial frente a esto, ¿sí? Y creo yo que en estos límites y alcances, en la reflexión que se hace no solamente a nivel local en nuestro país, sino a nivel planetario, está también que a las próximas generaciones tenemos que irlas preparando en función de ello, para poder convivir con una inteligencia artificial y que se pueda situar la inteligencia artificial de una manera que beneficie al ser humano, ¿sí? Entonces, cuando hablo yo en ese proceso, se encuentra, por ejemplo, lo que tiene que ver con la alfabetización digital que necesita la gente, el acceso a la tecnología. No podemos ya negar la tecnología, Edison y Luis, ¿no? Por otro lugar, en segundo lugar, está también lo que tiene que ver con la educación digital, ¿sí? Ya sé cómo utilizarla, pero ¿de qué me sirve la tecnología? ¿El por qué y para qué? ¿Y cómo la puedo integrar para mi aprendizaje, para mi conocimiento, para mi trabajo, para mi información, para mi comunicación? Ese es el segundo paso de la educación digital. Y lo tercero que me parece importante como desafío es que el hecho de que estamos ahora más conectados, estamos más informados y podríamos hablar de una especie de tecnologización de la vida, en el fondo lo que necesitamos es ser ciudadanos en el Internet y las redes sociales. Es esa ciudadanía digital, ¿sí? Y aquí creo que hay todo un reto y un desafío de poder ser estos seres planetarios con derechos y responsabilidades, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Que finalmente nosotros como ciudadanos podemos crear espacios públicos de convivencia, podemos de alguna otra manera ser responsables con la información que compartimos, podemos de alguna otra manera ser responsables con nuestra propia privacidad, intimidad y uso libre de la información y de nuestros datos personales. A su vez, tenemos derecho. Y como ciudadanos digitales también gozamos de derechos como el derecho al acceso a la información, el derecho a la conectividad, el derecho a poder reunirme libremente, ¿sí? En comunidades tipo tendencias o en redes sociales, entre otros. Entonces, sí creo, ¿no?, que dentro de estos desafíos de la inteligencia artificial implica una alfabetización, una educación y una ciudadanía digital. Y en este sentido tenemos que reconocer que hoy más que nunca tenemos una inteligencia artificial desde nuestros propios dispositivos personales, que son los teléfonos inteligentes, desde el ordenador que estamos nosotros en este momento utilizando, y en una cantidad de sistemas que empiezan a incluir lo que es realidad aumentada, realidad inmersiva, robótica, entre otros, y que nos invita a que tengamos una comprensión de lo que es la inteligencia artificial y saberlo usar de manera responsable. Por lo tanto, la inteligencia artificial es real y nos invita y nos interpela a que la utilicemos con responsabilidad. Muchas gracias, Jorge. Para muchos autores clásicos, como por ejemplo el emblemático Aristóteles, cuando intentan definir al ser humano, lo definen como animal racional, haciendo referencia a la racionalidad. ¿Hay una cierta conexión quizás de la inteligencia con la racionalidad? ¿No sería precisamente la inteligencia lo que nos hace humanos? ¿Y cómo entender, traspasar esta inteligencia a otros entes, en este caso como las máquinas? Muy bien, estupendo. Luis, esta pregunta es muy interesante. De hecho, Aristóteles define al hombre como ese anthropos politikon, ¿no? Ese ser social, ese hombre político que implica que nos hacemos en relación con otras personas, ¿sí? Y por eso la politicidad que tienen los sujetos, los seres humanos. Y ese carácter político, social del ser humano está basado en la racionalidad. De alguna u otra manera, la inteligencia artificial lo que intenta es ser un espejo, ser una sombra de esa racionalidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿no?, vuelvo e insisto, si yo conduzco un carro y quiero tomar la decisión de la mejor ruta, si no tengo un teléfono inteligente o no tengo una aplicación, yo como ser humano lo decido.
Pero el momento que estoy utilizando una mediación tecnológica como es una app, que es del teléfono inteligente, ya mi toma de decisión no es mía. La toma de decisión es de la aplicación de lo que lo que me indica cuál es la mejor ruta. Claro que yo termino diciendo, sí, yo acepto, es mi decisión final, aceptar lo que me dice la app. Pero ya hay como una especie de confianza de cierto proceso racional en esa mediación tecnológica, en esa aplicación tecnológica. El gran problema, ¿sí? Y esto es lo que dicen varios documentos que ya están trabajando, lucurando sobre inteligencia artificial, es que de la racionalidad podemos pasar a la irracionalidad, ¿sí? ¿Y qué implica la irracionalidad? Sencillamente hacer lo que yo no quiero, por poner un ejemplo, ¿no? Lastimosamente hemos sido testigos, pues casi, digamos, no sé si llamar pospandemia o no, pero prácticamente pues hemos visto que la guerra nuevamente ha estado en una de las regiones o partes del mundo, ¿no? Y hemos visto también que ahí la robótica y la inteligencia artificial con ciertas armas han sido utilizadas, ¿no? Yo sé que cualquier tipo de guerra y arma no es justificable desde un punto de vista racional, pero aún así, en esa irracionalidad, con el propósito probablemente de programar un robot, ¿no? Con su, digamos, con su punto, con su enemigo, digamos, para un ataque, resulta que muchas veces hubo errores en esto y cobraron no solamente víctimas de ejército, soldados, sino víctimas civiles, ¿sí? Y hay denuncias frente a eso. Entonces, vemos que por más programación, si no hay un uso responsable, estamos a un paso de la irracionalidad de las personas, ¿sí? Y hay otro elemento importante también, Luis, que me preocupa en esa parte de la autonomía y de la racionalidad, ¿sí? ¿Cuánta información, cuánto de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento queremos compartir y cuánto de nuestro lenguaje y pensamiento no queremos compartir? Por lo tanto, hay una situación moral de una toma de decisión. Pero resulta que con la inteligencia artificial y con el flujo de la data o de los datos, probablemente tenemos aplicaciones, programas, tecnologías que capturan nuestra data sin dar nosotros nuestro consentimiento. ¿Sí? A ver, yo me abro una página en Facebook. Perfecto, yo doy mis datos. Ya uno dice, sí, probablemente di los datos de mi nombre, mi cumpleaños, dónde vivo, qué tipo de información me gusta. Perfecto, ya es una data. Yo la di, pero ya no más. Pero resulta que estas páginas probablemente están recogiendo data o información mía, por ejemplo, de mis hábitos de conexión, de mis visitas, ¿sí? De qué páginas visito, en qué países, en qué culturas, qué compro, qué dejo de comprar, qué estoy buscando. Entonces, esa data, esa información que yo en mi voluntad no he querido darle a la página de una red social, resulta que se está recopilando, ¿sí? Y se está recopilando por algunos algoritmos que a lo mejor tienen, por la misma inteligencia artificial, que finalmente va recuperando toda esta información en función de que después esa información pueda ser vendida, pueda ser utilizada para otros propósitos, ¿sí? Entonces ahí hemos visto, ¿no? Por ejemplo, casos en que ganadores de elecciones presidenciales han sido pues prácticamente fundamentados por estos data brokers, ¿no? O gente que comercializa la información justamente de los hábitos, ¿no? De navegación y hábitos de comportamiento de los ciudadanos cuando no cuidamos nuestra privacidad, ¿sí? Eso es lo que más me preocupa. Y esa información uno pregunta, si yo no he dado el consentimiento, ¿para qué la van a usar? Y en segundo lugar, si la van a usar, espero al menos que sea para un buen fin, aunque no he dado mi consentimiento. Y si la usan para fines negativos o la usan para otros propósitos. Este creo que es uno de los grandes dilemas. Y por eso, yo sí, al menos en este tema de inteligencia artificial, apelo por esta reflexión filosófica y también por una apuesta ética de los ciudadanos digitales para poder, de alguna otra manera, ser y vivir y convivir en el Internet y las redes sociales. Tienes Jorge, el... si bien ya señalaste las implicaciones éticas y o políticas en el desarrollo de la inteligencia artificial, nos gustaría que la amplíes no solamente en términos de esta
captura no sin consentimiento de la información personal, sino en la misma relación, en la educación, en el trabajo, en la familia, porque da la impresión de que es una nueva relación, pero no es con un otro humano, ni con un otro naturaleza, sino es con un otro artificial. De ahí que las implicaciones éticas me parece que son mucho más amplias y más complicadas de analizar. Estupendo, Edison. Me encantó el término que acabaste de utilizar. Hay un otro artificial en el fondo en estas nuevas relaciones entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿sí? Y ese otro artificial de ningún momento reemplaza al otro humano, ¿sí? O sea, si vamos desde el punto de vista filosófico, la inteligencia artificial no puede reemplazar a ese otro de la comunidad de comunicación de Habermas, ¿sí? No puede reemplazar a ese otro que Levinas nos plantea en ese otro humanismo, cuando el otro me interpela a mí, porque tiene una condición humana, un sujeto. A mí la inteligencia artificial, digamos, no me debe interpelar. Lo que me debe interpelar a mí no es el momento de compasión o de solidaridad, sino más bien interpelar es el por qué y el para qué estás ahí como un otro artificial, reemplazando a ese otro humano, ¿sí? Que la inteligencia artificial tenemos que resituarla como una mediación, ¿sí? Que probablemente la inteligencia artificial sirva para mejorar las relaciones entre los seres humanos, sirva para mejorar la convivencia de los seres humanos, yo digo, yo aplaudo. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? El caso de adultos mayores, ¿no? Ustedes ven que hay adultos mayores que probablemente pues viven solos, ¿sí? Que hay enfermedades o probablemente pues hay condiciones donde ya pues necesitan pues tener un mejor cuidado de la salud y puede ser que al vivir solos no cuentan con el personal o el profesional junto al adulto mayor que lo cuida, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puede ser interesante una inteligencia artificial, por ejemplo, para poder recuperar, por ejemplo, alguna memoria perdida en las horas, por ejemplo, de toma de medicamentos, ¿sí? De una compañía, a lo mejor de una música que pueda buscar. Estoy pensando en una Alexa, ¿no? Como una inteligencia artificial en casa. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que finalmente frente a esa soledad, ¿sí? Puede ser interesante una inteligencia artificial. Ahora, no quiero decir que a los adultos mayores hay que dejarlos con inteligencia artificial, porque a mí me parece que ahí sería directamente el entierro para ellos, porque tiene que haber el contacto humano, ¿sí? Esto es probablemente, perdón un poco la crueldad, pero a veces es lo que pasa cuando se retira el adulto mayor de un sitio de su casa en función de un asilo, de un hogar, ¿sí? De adultos mayores, cuando se hace perder el tema relacional. Por eso digo, sí, la inteligencia artificial puede ser una mediación, un momento, pero no puede reemplazar en ningún lugar esa relación persona a persona, humano a humano, sujeto a sujeto, adulto mayor con sus hijos, con sus nietos, con otros adultos mayores, ¿no? Entonces, digamos, con este ejemplo lo que insisto, no es que la inteligencia artificial es mala desde un punto de vista maniqueo, ¿sí? Lo que digo es, hay que saberla utilizar, hay que saberla resituar, ¿sí? Para que pueda ser una mediación y se puedan fortalecer muchas más las relaciones entre los seres humanos. Claro que nos puede ayudar, ¿no? En este sentido, yo me pongo a pensar, por ejemplo, veía las noticias el día de ayer de un huracán en el sur de los Estados Unidos, la Florida. ¿Cuánta gente no perdió por un fenómeno natural? Pero a lo mejor con la inteligencia artificial podremos a lo mejor prevenir algún tipo de catástrofes, saber qué hacer si hemos sido víctimas de un desastre natural y también saber localizar a aquellas personas que hemos perdido a lo mejor por un desastre natural. Estoy pensando en un huracán, desde seres queridos, personas, mascotas, y ahí creo que podría entrar la tecnología y la inteligencia artificial. El gran problema, insisto, Edison, es ponerla como fin, ¿sí? Yo decir que voy a vivir toda mi vida con inteligencia artificial, automatizo mi vida, artificializo mi vida y evidentemente pues no sería vida humana en sí. Muchas gracias, Jorge. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la IA o inteligencia artificial. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas.
Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término inteligencia artificial. Luego nos presentó algunas reflexiones acerca de la inteligencia artificial. Le solicitamos ahora sus recomendaciones y sugerencias para alguien que quiera profundizar en esta temática. Bien, Edison y Luis, de hecho, una de las preocupaciones que tiene, por ejemplo, Naciones Unidas en el tema de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial por ningún concepto debe superar, por ejemplo, el principio de dignidad humana, ¿sí? Entonces, más bien la inteligencia artificial tiene que garantizar la dignidad entre todos los seres humanos si es que esta mediación tecnológica nos garantiza sociedades más justas, sociedades más pacíficas, sociedades inclusive, más inclusivas, perdón la redundancia de los términos, ¿sí? Que por otro lado, la inteligencia artificial debe garantizar los derechos humanos, ¿sí? El acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Vemos todavía que esa educación presencial de infraestructura no llega a todos, ¿sí? Por más que hayamos hablado un poco de la crisis también que hubo de la ausencia de los centros escolares de los niños y adolescentes durante la pandemia. Pero aún así, volviendo a la normalidad, vemos que todavía esa universalización de la educación no está garantizada para todos. Y qué importante sería que una inteligencia artificial a través de modalidades virtuales o en línea garanticen esa inclusión y esa democratización de la educación, ¿sí? Por otro lado, Naciones Unidas también nos habla de ciertos principios que me parecen bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el principio de la proporcionalidad, ¿sí? ¿Y qué significa el principio de la proporcionalidad con inteligencia artificial? Dice este principio, usar esta inteligencia artificial en tanto en cuanto, ¿sí? Me parece muy fuerte este principio. ¿Por qué? Porque dejamos de absolutizar la inteligencia para decir que todo nos resuelve. Dice, no, es que en tanto en cuanto te puede servir, ¿no? En este sentido puede ser que haya gente mucho más diestra sin necesidad de utilizar aplicaciones móviles para poder manejar en el tráfico. Perfecto. Por eso, y si por algún momento yo tengo que utilizar una aplicación para el tráfico, bueno, en tanto en cuanto me sirva, ¿sí? Por ejemplo, por eso ese principio de proporcionalidad me permite a mí utilizar la inteligencia artificial no de manera absoluta, no como finalidad, sino sencillamente como medio cuando yo lo necesite. Y este es también otro elemento importante, cuando lo necesitemos, ¿sí? Ahí trata de alguna u otra manera de desabsolutizar en este sentido la inteligencia artificial. Lo segundo, y que también esto lleva como desafío para la reflexión filosófica y ética, es la protección de datos personales, ¿sí? Puede ser muy bonito, digamos, el robot, la aplicación, la tecnología, puede ser fascinante, pero en el fondo también tenemos que ir generando una cultura de privacidad digital, ¿sí? Cuidando de lo que nosotros queremos compartir, ¿no? Desde la compra que hacemos en línea, ¿sí? Desde el sitio web que abrimos, lo que nos ofrecen de manera gratuita, desde el periódico digital que estamos a lo mejor comprando la suscripción. Tenemos que ver qué datos compartimos y qué datos también no consentimos en función también de guardar esa privacidad que es de uno, ¿sí? Y finalmente, ¿no? La inteligencia artificial tiene que garantizar, y esto ahí viene un poco ya un tema de gobernanza y de las políticas internacionales, tiene que ser para todos. Es decir, si ya estamos en esto, no creo que volvamos a otra brecha digital o brecha de primer mundo y mal llamado tercer mundo, segundo mundo, no, digamos, no podemos decir que son los países que tienen inteligencia artificial versus los que no tienen. Yo creo que en esto, pues, sin la inteligencia artificial, tenemos que garantizar que todos se beneficien, todos los países y todos los seres humanos. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, a ustedes, Radio Escuchas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.